95. De la insuficiencia de los preceptos. Me pides que te pague lo que a su día dije que debía ser diferido, y que te escriba si aquella parte de la filosofía que los griegos llaman paranítica y nosotros decimos preceptiva, es bastante para una perfecta sabiduría. Sé que lo has de tomar a buena parte si lo niego. Por eso quiero más cumplir lo prometido, y no consiento que quede desautorizado aquel proverbio: no pidas otra vez lo que no quieres conseguir. Porque a veces pedimos encarecidamente lo que rehusaríamos si alguien nos lo ofreciera. Sea esto ligereza o afectación, ha de castigarse concediéndolo fácilmente. Muchas cosas hay que queremos que parezca que las queremos, pero no las queremos. Un recitador trae una gran historia, escrita con minuciosidad, apretadamente arrollada, y después de leer una gran parte dice: lo dejaré si queréis. Lee, lee, gritan los que están deseando que allí mismo se calle. Con frecuencia queremos una cosa y pedimos otra, y no decimos verdad ni a los dioses, pero los dioses o no nos oyen o nos compadecen. Yo me vengaré sin piedad, y te arrojaré una enorme carta, y si la lees de mala gana di: yo tengo la culpa. Y cuéntate entre aquellos a los que atormenta una mujer con la que se casaron con grandes intrigas, entre los que tienen mal las riquezas que adquirieron con muchos sudores, entre los que se sienten desgarrados por los honores que alcanzaron con toda suerte de artes y de trabajos, y los demás que son responsables de sus propios males. Pero, dejándome de preámbulos, afrontaré la cuestión. La vida bienaventurada, dicen, consta de acciones rectas. A las acciones rectas llevan los preceptos. Luego, bastan los preceptos para la vida bienaventurada. No siempre conducen los preceptos a las acciones rectas, sino cuando el ingenio es dócil. Alguna vez se aplican en vano si el ánimo está asediado por malas opiniones. Además, aunque obren rectamente, no saben que obran rectamente, porque no puede, sino quien desde el principio es educado y arreglado por una razón completa, alcanzar todas las proporciones de modo que sepa cuándo conviene hacer una cosa, y en qué cantidad, y con quién, y de qué modo, y por qué. No puede tender con todo el ánimo hacia lo honesto, ni tampoco constante y gustosamente, sino que mirará atrás, sino que dudará. Si la acción honesta, dicen, viene de los preceptos son suficientes para la vida bienaventurada. Aquello es verdad. Luego también esto. A esto respondemos que las acciones honestas se hacen por los preceptos, pero no solamente por ellos. Si las otras artes se contentan con los preceptos, también se contentará la sabiduría, que es el arte de la vida. Pero al piloto lo hace quien le manda, mueve así el timón, recoge así las velas, aprovecha así el viento próspero, resiste así al adverso, pon así a tu servicio el dudoso y variable. También a los otros artífices los forman los preceptos. Luego podrá esto mismo con el artífice de la vida. Todas estas artes se ocupan de los instrumentos de la vida. Así es que se las traban por fuera muchas cosas y las obstaculizan, como la esperanza, la codicia, el temor. Pero a esta que profesa el arte de la vida,
ninguna cosa le puede impedir que se ejercite, porque quita los impedimentos y retira los obstáculos. ¿Quieres saber cuán desemejante es la condición de las otras artes y la de esta? En las otras es más excusable equivocarse voluntariamente que por casualidad. En esta, la mayor culpa es delinquir espontáneamente. Tal es como digo. Un gramático no se avergüenza de un solecismo, si lo comete a sabiendas, pero sí, si lo hace sin darse cuenta. El médico, si no comprende que el enfermo empeorará, peca más contra su arte que si disimula que lo comprende. Pero en este arte de vivir, la culpa más vergonzosa es la voluntaria. Añade ahora que muchas artes y principalmente las más liberales tienen su doctrina y no solamente preceptos como la medicina. Así es que una es la escuela de Hipócrates, otra la de Asclepiades, otra la de Temisón. Además, no hay arte contemplativo sin sus propios decretos, que los griegos llaman dogmas y nosotros podemos llamar doctrina o principios, como encontrarás hasta en la geometría y en la astronomía. Pero la filosofía es contemplativa y activa, contempla y obra al mismo tiempo. Porque yerras si piensas que te promete solamente obras terrenales. Tiene aspiraciones más altas. Investigo, dice, el mundo entero y no me confino en el conturbenino de los mortales, satisfecha con aconsejarlos o disuadirlos. Me llaman cosas grandes, colocadas encima de vosotros, pues comenzaré a exponerte la razón suprema del cielo y a Dios, y te descubriré los principios de las cosas, de donde la naturaleza cree todas las cosas, las acreciente y las nutra, y a donde la misma naturaleza, ya muertas, las resuelva, como dice Lucrecio. Luego se sigue que, siendo contemplativa, tiene sus preceptos. ¿Por qué? Porque nadie cumplirá acertadamente lo que ha de hacer, sino aquel a quien se le dé la razón por la que pueda en cualquier asunto cumplir puntualmente sus deberes, los cuales no lo observará quien haya recibido preceptos para la cosa presente, pero no para todas. Son endebles de suyo y, por así decirlo, sin raíces los preceptos particulares. Son los principios los que los fortalecen, los que defienden nuestra seguridad y tranquilidad, los que contienen a la vez toda la vida y toda la naturaleza. Entre los decretos de la filosofía y los preceptos hay la misma diferencia que entre los elementos y los miembros. Estos dependen de aquellos que son las causas de los miembros y de todas las cosas. La sabiduría antigua, se dirá, no prescribió más que lo que había de hacer y evitar. Y entonces los hombres eran mucho mejores. Desde que salieron los doctos, faltan los buenos, porque aquella virtud sencilla y abierta se convirtió en una ciencia oscura y sutil. Se nos enseña a disputar y no a vivir. Indudablemente, como decís, aquella antigua sabiduría, sobre todo cuando acababa de nacer, fue no menos ruda que las demás artes, cuya sutileza creció con el progreso. Pero tampoco eran necesarios entonces remedios cuidadosos. Aún la maldad no se había levantado tanto, ni se había esparcido tan ampliamente. A unos vicios sencillos podían hacer frente remedios simples. Ahora son necesarias defensas tanto más trabajosas, cuanto más violentos son los vicios que nos atacan. En otro tiempo,
La medicina fue la ciencia de unas cuantas hierbas que cortaban las hemorragias y cicatrizaban las heridas. Poco a poco llegó después a esta tan múltiple variedad. No es de maravillar que entonces tuviese menos que hacer, cuando los cuerpos eran aún sólidos y la comida sencilla y no corrompida por el arte y el placer. Pero después que la comida comenzó a ser buscada, no para saciar el hambre, sino para excitarla, se inventaron 1000 condimentos para incitar el apetito, y lo que era alimento para los que estaban hambrientos, fue carga para los hartos. De ahí la palidez y el temblor de los nervios empapados en vino, y una repulsiva flaqueza debida más a las crudas que al hambre. De ahí los pies inciertos y vacilantes, y un tambalearse como si siempre se estuviera en la embriaguez. De ahí humores en toda la piel, y el vientre distendido porque a la fuerza se le acostumbra a ingerir más de lo que puede. De ahí el derrame de la bilis amarilla, y el rostro descolorido y la corrupción de los cuerpos que se pudren por dentro, y los dedos retorcidos por la rigidez de las articulaciones, y el torpor de los nervios sin sensibilidad, y la palpitación del corazón agitado de continuo. ¿Qué diré del vértigo de la cabeza? ¿Qué del dolor de ojos y oídos, de los hormigueos del cerebro hirviente y de las úlceras internas del aparato digestivo? ¿Qué de las innumerables clases de fiebres, de las que unas se ensañan con fuerza, otras se deslizan como una peste sutil, y otras vienen con escalofríos y grande quebrantamiento de los miembros? ¿A qué he de referir otras innumerables enfermedades? ¿Suplicio de la lujuria? Inmunes eran a estos males los que aún no se habían hecho disolutos en los placeres, los que se mandaban y se servían a sí mismos. Los cuerpos estaban endurecidos con el trabajo y con la verdadera labor, o cansados de la carrera, de la caza y de remover la tierra. Los recibía una comida que no podía agradar sino a los hambrientos. Así que no había necesidad de tantos aparatos de los médicos, ni de tantos instrumentos y frascos. Simples eran sus enfermedades, como simples eran sus causas. Los muchos platos hicieron muchas enfermedades. Mira cuántas cosas mezcla para hacerlas pasar por una sola garganta la lujuria, devastadora de tierras y mares. Por fuerza cosas tan diversas entre sí han de estorbarse, y maltragadas se digieren mal por la lucha de unas contra otras. No es de extrañar que de alimentos tan discordes provengan enfermedades variables y diversas, y que cosas de naturaleza contraria al combinarse para lo mismo llenen excesivamente. De ahí que enfermemos de tan diversas maneras como vivimos. El principal de los médicos y fundador de esta ciencia dijo que las mujeres ni pierden los cabellos ni padecen de los pies, pero se les caen los cabellos y enferman de los pies. No ha cambiado la naturaleza de la mujer, pero ha sido vencida, pues al igualarse a los hombres en libertinaje, se igualaron también en las molestias. Ni trasnochan menos, ni beben menos, y rivalizan con los hombres en la lucha y en el vino. Igualmente devuelven por la boca lo que ingirieron contra la voluntad de las entrañas, y vomitan todo el vino que bebieron. Como ellos, toman nieve para consolar al ardoso estómago. En Libidine no ceden a los varones, aunque nacidas para un papel pasivo. Piérdanla los dioses y las diosas.
han inventado un género de impudor tan perverso que hacen la parte del varón. Pues cómo ha de maravillar que el mayor de los médicos y tan perito en la naturaleza sea cogido en la mentira, ya que hay tantas mujeres con gota y calvas. Perdieron las ventajas de su sexo con los vicios y, puesto que se despojaron de la feminidad, fueron condenadas a las enfermedades de los hombres. Los médicos antiguos no sabían dar comidas frecuentes ni fortalecer con vino un pulso débil. No sabían sangrar ni aliviar una enfermedad crónica con baño y sudores. No sabían, ligando las piernas y los brazos, llevar a las extremidades la fuerza oculta asentada en medio del cuerpo. No era necesario buscar muchos géneros de remedios, pues eran tan pocos los peligros. Pero ahora, ¿cuánto han progresado los males de la salud? Pagamos con usura los placeres codiciados sin moderación y contra lo lícito. No te maravilles de que las enfermedades sean innumerables. Ponte a contar los cocineros. Cesa todo estudio, y los que profesan artes liberales están al frente de escuelas desiertas, sin público alguno. No hay más que soledad en las escuelas de los retóricos y de los filósofos, pero qué frecuentadas están las cocinas. ¿Cuántos jóvenes se apretujan junto a los fogones de los pródigos? Paso por alto los rebaños de esos desgraciados efebos, a los que, terminado el banquete, les esperan en la alcoba otras ofensas. Omito la tropa de adolescentes, distribuida por naciones y colores de modo que todos tengan la misma ligereza, la misma longitud del bozo, naciente y la misma clase de cabellos, sin que se mezcle el que lo tiene liso con el que lo tiene rizado. Paso por alto la turba de pasteleros y de camareros, que al darse una señal corren a traer la cena. Dioses buenos, ¿a cuántos hombres tiene ocupados un solo vientre? ¿Qué? ¿Piensas tú que no hacen su trabajo oculto aquellas setas, veneno voluptuoso, aunque no tenga efectos inmediatos? ¿Qué? ¿Crees tú que aquella nieve de verano no hace insensible al hígado? ¿Qué? ¿Crees tú que aquellas ostras, la más inerte de las carnes, cebada en el cieno, nada contamina de su cenagosa pesadez? ¿Qué? ¿Crees tú que esa salsa de las provincias, costoso jugo de peces venenosos, no ha de abrasar las entrañas con su salada corrupción? ¿Qué? Esas comidas purulentas que se llevaban del mismo fuego a la boca, ¿piensas que se han de apagar sin daño en las mismas entrañas? Qué feos y pestilentes son los eructos, y cuánto fastidio de sí mismos tienen los que van exhalando la crápula pasada, para que sepas que no digieren lo que toman, sino que se les pudre. Recuerdo que en otro tiempo se habló de un plato célebre, en el cual un cocinero, corriendo a su perdición, había reunido todo lo que suele llenar un día de los glotones: conchas de Venus y vértebras y ostras, ya preparadas para ser comidas, separadas las unas de las otras por erizos de mar. Todo ello flanqueado por salmones cortados y amontonados sin ninguna espina. Ya da pereza comerlos uno por uno. Se juntan todos los sabores. Se hace en la cena lo que debía hacerse en el vientre. Espero que un buen día se sirvan comidas digeridas.
cuán poco menos es lo que ya se hace. Quitar las conchas y los huesos y que el cocinero haga la función de los dientes. Es pesado ir gustando los manjares uno a uno, que se pongan todos a la vez, vueltos todos al mismo sabor. ¿Por qué de alargar la mano a una sola cosa? Que vengan muchas a la vez, que se unan y se confundan los condimentos de muchos platos. Comprendan desde ahora, esos que decían que en todo se busca jactancia y gloria, que no se hace ostentación de ello, sino que se da como homenaje a la conciencia. Que se presenten a la vez rociados con la misma salta, los platos que suelen servirse por separado. Que no haya ninguna diferencia. Las ostras, los erizos de mar, las vértebras, los barbos, pónganse mezclados y cocidos al mismo tiempo. No es más confusa la comida vomitada. Así como estos manjares son complicados, así las enfermedades que de ellos nacen no son simples, sino complicadas, diversas, multiformes, contra las cuales la medicina comenzó a armarse con muchas clases de remedios y muchos tratamientos. Lo mismo te digo de la filosofía. En un tiempo fue más sencilla, porque los pecados eran menores y se remediaban con un cuidado ligero, pero contra tanta corrupción moral, todo se ha de intentar. Y ojalá así se supere por fin esta calamidad. Nos hemos vuelto locos no tan solo uno por uno, sino colectivamente. Reprimimos los homicidios y las matanzas singulares, pero ¿y las guerras? ¿Y el glorioso crimen de matar a pueblos enteros? Ni la avaricia ni la crueldad conocen límites. Y mientras estas cosas se hacen a escondidas y por particulares son menos nocivas y menos monstruosas, por decretos del Senado y votos del pueblo, se practica la crueldad y se manda a la colectividad lo que a cada uno está vedado. Lo que se pagaría con la cabeza si se hiciera clandestinamente, lo alabamos cuando lo hacen los que llevan uniforme. No avergüenza al hombre, la clase más mansa de animales, alegrarse con la sangre ajena y hacer la guerra y entregar a los hijos para que la hagan, cuando los otros animales y aun las fieras están en paz. Contra una locura tan poderosa y tan ampliamente difundida, la filosofía ha tenido que hacer un gran trabajo y adquirir tantas fuerzas cuantas tenía el enemigo contra el que se preparaba. Era fácil reprender a los que se inclinaban al vino y buscan manjares más delicados. No hacía falta mucha fuerza para reducir el ánimo a la frugalidad, de la que poco se había apartado. Ahora se necesita mano rápida, magistral habilidad. En todo se busca el placer. Ningún vicio se queda dentro de sus límites. El lujo se ha precipitado en la avaricia. Nos ha invadido el olvido del honesto. Nada es torpe si agrada el precio. Al hombre, cosa sagrada para el hombre, ya se le mata por juego y diversión. Y a quien antes era ilícito adiestrarle en inferir y recibir heridas, ahora se le saca desnudo y sin armas, y es un espectáculo satisfactorio ver cómo de un hombre se hace un cadáver. Se echa pues de menos en esta perversidad de costumbres algo más fuerte que lo acostumbrado, que sacuda estos males inveterados. Hay que recurrir a los principios para que se arranque del todo la falsa opinión común. Si les añadimos preceptos, consolaciones y exhortaciones, podrán tener algún valor. De suyo,
son ineficaces. Si queremos tenerlos atados y extirpar los males que les aprisionan, aprendan lo que es el mal y lo que es el bien. Sepan que todas las cosas fuera de la virtud cambian de nombre y que unas veces se hacen malas y otras buenas. Así como el primer vínculo de la milicia es el juramento de fidelidad y el amor a la bandera y horror de la deserción, y fácilmente se exige y se manda después todo lo demás a los que están obligados por juramento. Así en aquellos a los que quieras llevar a la vida bienaventurada, hay que echar los primeros fundamentos e insinuarles la virtud. Adhiéranse a ella como por una especie de superstición. Ámenla, quieran vivir con ella, y sin ella rehúsen vivir. Pues qué, no hubo quienes resultando buenos sin ninguna enseñanza sutil, e hicieron grandes adelantos obedeciendo tan solo los simples preceptos. Lo confieso, pero fueron de índole propicia y recogieron como de paso lo saludable. Pues así como los dioses inmortales no aprendieron ninguna virtud, puesto que nacieron con todas y es parte de su naturaleza ser buenos, así algunos hombres tuvieron la suerte de tener una egregia condición y sin largo aprendizaje, llegan a las cosas que suelen enseñarse y abrazan lo honesto tan pronto como oyen hablar de ello. De donde esos ingenios tan capacitados para la virtud, o tan fértiles para practicarla por ellos mismos. Pero a los que lo tienen embotado y obtuso, o poseído por malos hábitos, hay que frotarlos por mucho tiempo, para quitarles el moho de los ánimos. Por lo demás, así como a los inclinados al bien los conduce más aprisa a la cumbre, a estos más flacos los ayudará y los sacará de sus malas opiniones, quien les enseñe los principios de la filosofía. Cuán necesarios sean estos, vas a verlo. Hay algo dentro de nosotros que nos hace perezosos para unas cosas y temerarios para otras. Ni esta audacia puede reprimirse, ni aquella pereza excitarse, si no se les quitan sus causas, la falsa admiración y el falso temor. Mientras que nos dominen, aunque digas, esto has de hacer por la patria, esto por los hijos, esto por los amigos, esto por los huéspedes. La avaricia detendrá el esfuerzo. Sabrá que hay que pelear por la patria y le disuadirá el temor. Sabrá que por los amigos hay que trabajar hasta la última gota de sudor, pero se lo prohibirán las delicias. Sabrá que la mayor injuria para su mujer es la manceba, pero la lujuria lo llevará a lo contrario. Nada, pues, aprovechará dar preceptos si primero no quitas lo que a ellos se opone, como de nada aprovecha que pongan las armas a la vista o las acerque, si las manos que han de usarlas no están libres. Hay que soltar el ánimo para que pueda ir a los preceptos que demos. Imaginemos que alguien hace lo que conviene. No lo hará asiduamente, no lo hará igualmente, porque no sabe por qué lo hace. Algunas cosas por casualidad o por la práctica saldrán rectas, pero no tendrá en la mano la regla con que las mida para creer qué es lo recto y qué es lo que hace. No prometerá ser siempre bueno quien lo es por casualidad. Además, los preceptos tal vez le ayuden a hacer lo que conviene, pero no le ayudarán a hacerlo como conviene, y si no sirven para esto no conducen a la virtud. Concedo que,
advertido, hará lo que debe, pero esto es poco porque la alabanza está no en lo que se hace, sino en cómo lo hace. ¿Qué más vergonzoso que una cena tan suntuosa, que en ella se gaste todo el censo ecuestre? ¿Qué más digno de la nota de condenación del censor, que ser indulgente consigo mismo y con su genio, como dicen esos desvergonzados? Y, sin embargo, han costado 1.000.000 de sestercios las cenas inaugurales que se daban a hombres frugalísimos. Una misma cosa, si es para la gula es vergonzosa, si es para el honor, está exenta de reproche, porque no es un lujo, sino un gasto necesario para la solemnidad. Un barbo de gran tamaño, ¿por qué no añado el peso y así excito la gula de algunos? Decían que pesaba 4 libras y media, que le habían regalado. Tiberio César mandó que lo llevasen al mercado y que fuese vendido. Dijo: amigos, o me engaño por completo, o este barbo ha de comprarlo Apicio o P. Octavio. Su conjetura se realizó más allá de lo que esperaba. Ambos se lo disputaron en la subasta. Venció Octavio y consiguió entre los suyos la gran gloria de haber comprado en 5.000 sestercios el pez que había vendido César, para que no se lo llevara a Apicio. Gastar tanto fue vergonzoso para Octavio, pero no para quien lo compró para regalarlo a Tiberio, aunque yo también lo censuraría. Admiro, sin embargo, una cosa que creyó digna de César. Asiste alguien a un amigo enfermo, lo aprobamos, lo hace por heredarlo, es un buitre, está esperando un cadáver. Las mismas cosas son ya honestas, ya torpes. Lo que importa es por qué y cómo se hacen. Pero se harán todas honestamente si nos hemos adherido a lo honesto y pensamos que esto es el único bien en las cosas humanas y las que de él se derivan. Lo demás es bueno por un día. Luego hay que fijar convicciones que abarquen toda la vida. Estas son las que yo llamo principios. Tal cual fuere esta convicción, así será lo que se haga y lo que se piense. Y como sea esto, así será la vida. Poco es para quien ordena el todo persuadirlo de cosas particulares. Bruto, en el libro que tituló De los deberes, dio muchos preceptos a los padres, a los hijos y a los hermanos. Nadie los cumplirá como debe, si no tiene principios a los que se refiera. Es necesario que nos propongamos como fin el bien supremo, en conseguir el cual nos esforcemos y al cual miren nuestros hechos y palabras. Como navegantes, hemos de dirigir el curso de nuestra vida hacia una estrella. La vida sin un propósito es errante, y si hemos de proponernos algo, empiezan a ser necesarios los principios. Me concederás, pienso yo, que nada hay tan vergonzoso como el hombre dudoso e incierto, que avanza el pie tímidamente y luego lo retira. En todo nos sucederá esto, si no nos libramos de lo que tiene prisioneros y paralizados a los ánimos, y les prohíbe correr peligros y esforzarse con todas sus fuerzas. Suele perceptuarse cómo han de ser honrados los dioses,
Prohibamos que alguien encienda lámparas los sábados, pues ni los dioses necesitan de luz, ni los hombres se deleitan con el hollín. Prohibamos las salutaciones matutinas y sentarse a las puertas de los templos. Se fomenta la ambición humana con estas ceremonias. Da culto a Dios quien lo conoce. Prohibamos llevar toallas y raspadores a Júpiter y ofrecer espejos a Juno. Dios no busca criados. ¿Cómo? Él mismo sirve al género humano y está dispuesto a ayudar en todas partes a todos. Aunque haya oído el rito que ha de guardarse en los sacrificios y que ha de alejarse de las supersticiones molestas, nunca habrá aprovechado bastante quien no tiene de Dios el concepto que debe. Como quien lo tiene todo, lo concede todo y hace el bien gratuitamente. ¿Cuál es la causa de que los dioses hagan el bien? Su naturaleza. Se equivoca quien piense que no quieren dañar. Es que no pueden. Ni pueden recibir ni hacer injurias, porque dañar y ser dañado va junto. Aquella naturaleza suprema y la más hermosa de todas, que los eximió del peligro, tampoco los hizo peligrosos. El primer culto de los dioses es creer en ellos. Después, reconocerle su majestad y reconocerle su bondad, sin la cual no hay ninguna majestad. Saber que son ellos los que gobiernan al mundo, quienes rigen el universo con su fuerza, los que cuidan de todo el género humano, aunque descuidándose a veces de los individuos. Ni dan el mal, ni lo tienen. Por lo demás castigan a algunos y los reprimen e infligen penas, y a veces castigan con bienes aparentes. ¿Quieres tener propicios a los dioses? Bastante honra a los dioses quien los imita. He aquí otra cuestión, la de cómo hemos de tratar a los hombres. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué preceptos damos? ¿No derramar sangre humana? Qué poca cosa es no dañar a quien debes favorecer. Ya es una gran alabanza que el hombre sea manso con otro hombre. Le mandaremos que tienda la mano a un náufrago, que muestre el camino al extraviado, que parta su pan con el hambriento. ¿A qué decirle todo lo que tiene que hacer y qué evitar, cuando puedo darle esta breve fórmula de los deberes humanos? Todo esto que ves, en lo que se comprende lo divino y lo humano, es una sola cosa. Somos los miembros de un gran cuerpo. La naturaleza nos dio a luz como parientes, puesto que nos engendró de lo mismo y para lo mismo. Nos infundió el amor de los unos a los otros y nos hizo sociables. Ella estableció lo equitativo y justo. Por decreto suyo es más desgraciado quien daña que el que es herido. Por mandato suyo, las manos han de estar preparadas para ayudar a los otros. Que este verso esté en el corazón y en la boca. Hombre soy, y nada humano pienso que me sea ajeno. Tengámoslo todo en común, nacidos somos lo mismo. Nuestra sociedad es semejante a una bóveda, que caería si las piedras no se opusieran las unas a las otras, sosteniéndose con esto mismo. Después de los dioses y de los hombres,
veamos cómo hemos de usar de las cosas. Daríamos en vano los preceptos si no les precediera la opinión que debemos tener de cada cosa, de la pobreza, de las riquezas, de la gloria, de la ignominia, de la patria, del destierro. Valoremos cada cosa prescindiendo de la fama, y busquemos lo que sean y como se llamen. Pasemos a las virtudes. Alguno perceptuará que estimemos en mucho la prudencia, que abracemos la fortaleza, que si es posible nos demos más de cerca a la justicia que a las demás virtudes. Pero nada se conseguirá si ignoramos qué es la virtud, si es una o muchas, si están separadas o entretejidas, si el que tiene una tiene las demás, y cómo se diferencian entre sí. No le es necesario al artesano investigar cuál es el principio y el uso de su oficio, como tampoco al bailarín investigar sobre el arte de bailar. En todas estas artes, si se saben, nada falta, porque no se extienden a toda la vida. La virtud es la ciencia de otras cosas y de sí misma. Para aprenderla, hay que saber de ella misma. No será recta la acción, si no es recta la voluntad, porque de ella procede. Pero la voluntad no será recta, si no lo es la condición del ánimo, de la que viene la voluntad. Y el estado del ánimo no será el mejor, si no percibe las leyes de toda la vida, y no ha exigido el juicio que ha de hacerse de cada cosa, y no reduce la realidad a la verdad. No recae la tranquilidad, sino en los que han alcanzado un juicio inmutable y cierto. Los demás caen y se levantan continuamente, y fluctúan alternativamente entre lo que rechazan y apetecen. ¿Cuál es la causa de esta agitación? Que nada es cierto para los que se rigen por el más incierto de los regímenes, que es la fama. Si quieres querer siempre lo mismo, es preciso que quieras lo verdadero. No se llega a lo verdadero sin los preceptos que abarcan toda la vida. Lo bueno y lo malo, lo honesto y lo torpe, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, las virtudes y su uso, la posesión de cosas cómodas, la estimación y la dignidad, la buena salud, las fuerzas, la hermosura, la sagacidad de los sentidos. Todo esto requiere quien lo estime. Hay que saber qué precio en la lista hay que poner a cada una, porque te engañas si piensas que algunas valen más de lo que son, y te engañas, porque las que entre nosotros se tienen en más, como las riquezas, la influencia, el poder, no habían de estimarse en más de un sestercio. Ignorarás esto, mientras no veas la constitución misma, conforme a la cual estas cosas se estiman entre sí. Así como las hojas no pueden reverdecer por sí mismas, sino que necesitan ramos a los que estén unidas y de los que reciban la savia, así estos preceptos, si están solos se marchitan, quieren injertarse en una filosofía. Además, no entienden los que quitan los principios, que se confirman por lo mismo que los quitan, porque, ¿qué dicen? Que los preceptos bastan para que la vida se desarrolle y que son inútiles los principios de la sabiduría, esto es, los dogmas. Pero esto mismo que dicen es un principio, tanto por Hércules,
como si ahora dijera que había que prescindir de los preceptos como de cosa inútil y atenerse a los principios y en sólo ellos poner todo el estudio. Estoy dando un precepto al negar que hay que cuidarse de ellos. Hay cosas en la filosofía que exigen advertencia, otras demostración y, por cierto, mucha, porque son muy intrincadas y apenas con mucha diligencia y gran sutileza se descubren. Pero si las pruebas son necesarias, también los principios, que con los argumentos deducen la verdad. Hay unas cosas evidentes y otras oscuras. Las evidentes, unas se comprenden con los sentidos, otras con la memoria. Las oscuras están fuera de estas facultades. Pero la razón no se satisface con lo manifiesto. Su función mayor y más hermosa está en lo oculto. Lo oculto exige prueba, y no hay prueba sin principios. Luego los principios son necesarios. Lo que hace al sentido común también lo hace perfecto. Una persuasión recta de las cosas. Si todo sin ella queda flotando en el ánimo, son necesarios los principios que dan al ánimo un juicio inflexible. Finalmente, cuando amonestamos a alguien que tenga al amigo en el mismo lugar que a sí mismo, que piense cómo puede hacerse de un enemigo un amigo, excitando en él el amor y moderándole su odio, añadimos: esto es honesto y justo. Pero lo justo y lo honesto los contiene la razón de nuestros principios. Luego son necesarios y sin ellos no habría ni justo ni honesto. Pero unamos unos y otros, porque los ramos sin las raíces son inútiles y las mismas raíces se ayudan con los ramos que engendraron. ¿Cuánta utilidad tienen las manos? A nadie les es permitido ignorarlo, porque evidentemente ayudan. En cambio, está oculto el corazón, del cual viven las manos y del que reciben el impulso con que se mueven. Lo mismo puedo decir de los preceptos, son manifiestos, mientras que los principios de la sabiduría están escondidos. Así como sólo los iniciados conocen los ritos más santos de lo sagrado, así en la filosofía, las cosas arcanas se manifiestan a los admitidos y recibidos en el santuario, pero los preceptos y cosas semejantes los conocen también los profanos. Posidonio cree que no solo es necesario dar preceptos, nada nos prohíbe emplear la palabra percepción, sino también la persuasión, la consolación y la exhortación. A estas añade la investigación de las causas, a la que no veo por qué no hemos de atrevernos a llamar etiología, cuando los gramáticos, guardianes de la lengua latina, se arrogan este derecho. Dice que también sería útil la descripción de cada virtud. A esta le llama Posidonio etología. Otros le dicen caracterización. Da las señales y notas de cada vicio y de cada virtud, por las que se distinguen los semejantes entre sí. Este procedimiento tiene la misma fuerza que el de dar preceptos, pues el que da preceptos dice: harás esto si quieres ser templado, y el que describe dice: templado es el que hace estas cosas y se abstiene de estas otras. ¿Preguntas qué diferencia hay? El uno da los preceptos de la virtud, el otro un modelo. Estas descripciones, o, usando términos
de los publicanos, estos iconismos confieso que son útiles. Propongamos lo que ha de alabarse, encontrará un imitador. ¿Piensas que es útil que se te den los indicios por los que puedas entender que un caballo es noble, para que no te equivoques cuando vayas a comprarlo, ni pierdas el trabajo comprando uno perezoso? Pues mucho más útil es conocer los caracteres distintivos de un buen ánimo, que podemos transferir de otros a nosotros mismos. Un potro de sangre generosa entra gallardamente en el campo y mueve con gracia sus suaves piernas. Se atreve él primero a andar su camino y a vadear ríos amenazadores y a confiarse a un puente desconocido sin asustarse con los ruidos vanos. Tiene erguida la cerviz, aguda la cabeza, breve el vientre y ancha la grupa, y despliega en músculos el animoso pecho. Si de lejos dieron son de armas, no sabe quedarse quieto, levanta las orejas, estremece las articulaciones, y tascando el freno, echa fuego por las narices. Nuestro Virgilio, tratando de otra cosa, describe al varón fuerte. Yo no daría, por cierto, otra imagen del hombre grande. Si tuviera que representar a Catón, impávido entre los fragores de las guerras civiles, atacando el primero a los ejércitos traídos a los Alpes y saliendo al encuentro de la guerra civil, no le asignaría ni otro rostro ni otra actitud. Nadie ciertamente puede levantarse más alto que quien se alzó a la vez contra César y Pompeyo, y mientras que unos ayudaban a las tropas de César y otros a las de Pompeyo, él se enfrentó con ambas y probó que también había partidarios de la República. Poco es decir, no se espantó de los vanos ruidos. ¿Cómo? No se espantó de los verdaderos y próximos, cuando contra 10 legiones y los auxilios de la Galia y las tropas bárbaras mezcladas con los ciudadanos, levantó su voz y exhortó a la República a no decaer en la defensa de la libertad, sino intentarlo todo, porque es más honroso caer en la servidumbre que ir a ella voluntariamente. ¡Qué vigor! Y qué aliento en él, cuánta confianza en medio del pánico general. Sabe que él es el único de cuya condición no se trata, porque no se pregunta si Catón es libre, sino si está entre hombres libres. De ahí su desprecio de los peligros y de las espadas. Es grato decir, admirando la invicta constancia de este hombre, que no cae entre las ruinas de la patria, despliega en músculos el animoso pecho. Será de provecho decir, no sólo cómo suelen ser los hombres buenos y trazar sus formas y líneas, sino narrar cómo fueron y exponer aquella última y fortísima herida de Catón, por la cual la libertad entregó su espíritu, la sabiduría del Helio y su concordia con su hermano Escipión, los egregios hechos en la patria y fuera de ella del otro Catón, las camas de madera de Tuberón, expuestas al público con pieles de chivo por cobija, y los vasos de barro en que se servía a los convidados delante del templo mismo de Júpiter. ¿Qué era esto, sino consagrar la pobreza en el Capitolio? Aunque no tuviese ningún otro hecho suyo para ponerlo junto a los Catones, ¿creeríamos que éste es insuficiente? Fue un acto de censor, no un banquete. Oh, cómo ignoran los hombres codiciosos de la gloria qué es y cómo ha de buscarse. Aquel día, el pueblo romano contempló el menaje de muchos,
pero admiró el de uno solo. El oro y la plata de todos aquellos se quebró y se refundió millares de veces, pero la vajilla de barro de tu Verón durará por los siglos de los siglos. Ten salud.